¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana y comenzamos nuestra revisión de cada día en este frío miércoles. Bienvenidos a nuestra edición del día de hoy. Vamos a estar revisando los temas más importantes de esta jornada. Por supuesto, noticias frescas recién publicadas por el INE en torno al IPC. Vamos a estar revisando eso, los datos para comenzar el día desde los mercados y, por supuesto, otros temas de la contingencia. Vamos a partir con nuestro resumen, ¿les parece? Vamos a revisar ya los temas que van a marcar la agenda en el día de hoy. Les contamos primero del avance del proyecto que busca declarar como feriado irrenunciable el día 17 de septiembre. Recordemos que el día es feriado, efectivamente, pero no irrenunciable, a diferencia de lo que ocurre con el 18 y 19. Este proyecto, que está impulsando un grupo de diputados, entre ellos el diputado Gabriel Silver, ayer dio un paso bien importante para poder ser aprobado porque fue despachado desde la Comisión de Trabajo. Después de varios trámites administrativos, digamos, ¿no? Ha logrado avanzar con 7 votos a favor, 6 en contra. Pasa a la sala, se ve hoy, desde hoy día, este proyecto que está contra el tiempo, por supuesto. Y es precisamente por eso, por la premura con la que se está legislando, que han surgido hartas críticas de gremios empresariales. La Cámara Nacional de Comercio ha planteado sus reparos, la CONAPYME también lo hizo ayer. Vamos a estar revisando parte del debate sobre esta iniciativa en unos minutos más. Por otro lado, les contaremos del inédito proceso de huelga que comenzó a la medianoche de este día miércoles por parte del sindicato de Transbank. La empresa de medios de pago no logró llegar a un acuerdo finalmente con su sindicato después de la mediación de la Dirección del Trabajo. Y de esa forma entonces, agotadas esas instancias formales, comienza esta huelga. Y decíamos que es inédita para un sistema que es fundamental además en el contexto en el que estamos, en medio de la pandemia, con el aumento de las transacciones digitales, con lo que significaba desde el punto de vista sanitario la manipulación de dinero. El uso de medios de pago digitales y de tarjetas de crédito o de débito aumentó muchísimo en el contexto de la crisis sanitaria. Y es por eso que hay mucha preocupación sobre lo que pueda ocurrir efectivamente en el contexto de esta huelga. Desde el sindicato dicen que están los funcionarios listos para cumplir con los servicios mínimos que exige la ley y de esa forma garantizar la operación. En el comercio ven que puede estar en riesgo incluso el sistema de pago, la cadena de pagos. Lo advertía Ricardo Meues, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Ya revisamos más detalles también en instantes. Por otro lado, les contábamos que estábamos esperando el dato del IPC del INE, recién publicado nada más. Ahí está el boletín, hace 3 minutos se lo publicó en su sitio web el Instituto Nacional de Estadísticas. El IPC subió 0,4% en el mes de agosto, impulsado principalmente por alzas de viviendas y servicios básicos, es lo que dice el boletín, y de restaurantes y hoteles, y una disminución en el ítem de bebidas alcohólicas y tabaco. 0,4% el IPC entonces del mes de agosto. Vamos a estar revisando en unos minutos también el detalle del informe porque sabemos que este tema, el del alza de precios, el de la inflación, se ha convertido en uno de preocupación para el Banco Central y para el mercado en general. Y por otra parte vamos a estar revisando detalles y vamos a profundizar bien en la entrevista del día de hoy en el histórico anuncio que hizo El Salvador. Este pequeño país centroamericano se convirtió en el primero en el mundo en establecer el Bitcoin como una moneda de curso legal. Es decir, todos los comercios, o la gran mayoría por supuesto, deben estar dispuestos a recibir el Bitcoin como medio de pago y a reconocerlo como tal en caso de que algún salvadoreño quiera hacerlo y utilizar esta moneda digital como medio de pago. Es un paso, como decíamos, inédito. Ningún otro país lo ha hecho, lo ha establecido como un curso legal, como una divisa aceptada transversalmente, y ha generado un montón de críticas. Por supuesto, mucha atención porque el Bitcoin todavía sigue siendo un instrumento de inversión, un medio de pago bien marginal. De todas maneras, el gobierno de Nayib Bukele asegura que esto va a permitir aumentar la competitividad en el país, va a generar también ahorros por la vía de las comisiones, dice el presidente salvadoreño, que es todo un personaje. De hecho, en la oposición lo acusan derechamente de implementar todo este plan en un país que no tiene condiciones tecnológicas suficientes. Solo el 45% de los salvadoreños tiene acceso a Internet, y en un contexto en que varias medidas políticas podrían perpetuarlo en el poder, y lo acusan precisamente de desviar la atención con esto que ha generado, por supuesto, mucha curiosidad a nivel mundial por las características del país y por ser el primero en implementarlo de esta forma. Vamos a contarles más de esta historia y de lo que es el Bitcoin en unos minutos.
Vamos a revisar noticias de los mercados también. Como siempre, cerramos nuestro resumen revisando qué es lo que ocurre a esta hora en las transacciones en las bolsas del hemisferio norte. Partamos por Europa primero, con una caída de 0,58%. No ha sido una buena semana esta para los mercados en el viejo continente en general. Londres cae también en la misma línea, 0,56%, mientras que el DAX alemán cae 0,84%. Según los analistas, la incertidumbre ha regresado a los mercados europeos tras las dudas de la sesión de ayer en las bolsas europeas y toda la espera de la reunión de mañana del Banco Central Europeo. Es parte de lo que determina a esta hora la caída de los mercados del viejo continente. El Nikkei sigue con su racha adelante, 0,89% de ganancia para el indicador bursátil japonés. Mientras tanto, ayer el IPSA lograba en las transacciones de este día martes un cierre negativo con una caída de 0,11% a nivel local, 0,53% digo, y con una caída en el Dow Jones de 0,76% en línea con Wall Street, el mercado chileno. Mientras que el dólar cerró sus operaciones con 777 pesos en el día de ayer. Bien, partamos revisando entonces la noticia de último minuto, lo que ha publicado el INE en torno al IPC, la inflación en nuestro país. 0,4% fue el aumento del IPC en el mes de agosto y de esta forma entonces, con este dato en particular, la variación en los últimos 12 meses llega a un 4,8%. Ese es el acumulado. Recordemos que el Banco Central la semana pasada en su IPOM de septiembre actualizó su proyección de inflación para este año y la lleva a un 5,7%. 0,4% entonces el dato del mes de agosto, que se compara con un 0,1% 20. ¿Cuáles son las divisiones? La más importante fue el gas, que ha subido mucho en los últimos meses, 3,8%, mientras que el suministro de agua subió 1,8%. 12 de los 16 productos que componen esta división presentaron alzas en sus precios. Vamos a productos específicos. Un poco más abajo aparece destacado que la carne de vacuno, justo en la víspera de las fiestas patrias, no es casual, presentó un aumento mensual de 2,9%. Acumula 9,1% de alza al octavo mes del año. 13,6% ha subido la carne en los últimos 12 meses. El gas licuado, ya le contábamos que ha subido muchísimo también en los últimos meses. De hecho, hay una investigación, ojo, respecto a eventuales delitos asociados a la concertación en el alza de precios en este mercado. Bueno, anotó un aumento mensual de 4,1%. En lo que va del año ya ha subido 19,2%. Sube también los alimentos consumidos fuera del hogar con una alza mensual de 1,5%. Automóviles nuevos que han subido 9,4% en los últimos 12 meses. Y las bebidas gaseosas registraron una baja 7,1%. Acá puede haber una buena noticia para los fanáticos de la palta. Registró una disminución mensual de 7,5% después de varios meses al alza este producto. Bien, es parte de lo que revisamos a esta hora entonces. 0,4% el IPC de agosto, ratificando la tendencia al alza. Dato menor al de julio, pero de todas maneras que va al alza. Bien, vamos a otro tema para contarles más detalles de esta huelga que ha comenzado el sindicato de Transbank, una huelga inédita para esta empresa que, recordemos, es fundamental en los medios de pago, con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito para funcionamiento de cajeros, entre otros. Transbank no logró llegar a un acuerdo con su sindicato después de acogerse también a los cursos legales y a la mediación de la Dirección del Trabajo, y de esa forma esta medianoche comenzó la primera huelga de los trabajadores de la empresa. Ambas partes, trabajadores y empresa, dicen que esto no va a afectar los servicios de la compañía. Los funcionarios de la firma votaron la semana pasada a la huelga después de haber rechazado la última oferta. Los empleados están exigiendo una compensación de la jornada laboral y buscan recuperar beneficios perdidos con la nueva administración, dicen. Mientras tanto, en la compañía se defienden, aseguran que con la fijación de precios que estableció temporalmente la justicia, no pueden dar cuenta de las demandas que están planteando los trabajadores. Han tenido pérdidas por sobre los 20.000 millones de pesos en el último año, y eso genera un escenario más difícil para responder a estos requerimientos de los trabajadores, del sindicato. La empresa ha dicho que los servicios ofrecidos no se verán afectados. Los trabajadores dicen que está garantizado también
que se podrá seguir pagando con débito, con crédito vía web, mientras que los dispositivos para pago electrónico seguirán operando con normalidad gracias a los 140 trabajadores que quedarán garantizando los servicios mínimos. Vamos a escuchar precisamente qué lo dijo el sindicato luego de ratificar el inicio de la huelga esta medianoche. Como saben, Transbank ha sido una de las mejores empresas para trabajar durante mucho tiempo. Nosotros estuvimos en los primeros y segundos lugares del ranking Great Place to Work, incluso en Latinoamérica durante bastante, hasta hace 3 años atrás, cuando hubo un cambio en la administración, y ese cambio en la administración trajo bastantes cambios también en lo interno respecto a los beneficios de los trabajadores. ¿Y qué fue lo que empezó a ocurrir en ese periodo? Empezaron a eliminar los beneficios que nosotros habíamos adquirido durante años. Nosotros teníamos beneficios importantísimos, por ejemplo, teníamos beneficios de indemnización sin tope, que no nos descontaran el AFC, que no nos limitaran la antigüedad para la indemnización. El tema cobró más notoriedad cuando el gobierno había declarado a esta empresa, Transbank, como una empresa estratégica, y eso significa que no se pueden ir a huelga los trabajadores en el caso de estas compañías. Hay otras como empresas de agua, de electricidad, que por la naturaleza de sus servicios no pueden ir a huelga en caso de que el Ejecutivo los declare como empresa estratégica. Bueno, ayer el ministro Patricio Melero se refirió al tema, dijo que aún resta por ver las fechas de aplicabilidad del decreto que la declaraba como tal. Le escuchemos al ministro del Trabajo. Materia que tiene que resolver la Dirección del Trabajo, siempre en resguardo de los derechos que el Código del Trabajo establece a los trabajadores, y tendrá que verse si la excepción del derecho a huelga que se estableció para Transbank fue anterior o posterior al inicio del proceso de huelga, y tendrá la Dirección del Trabajo que interpretarlo, y está trabajando en esa dirección. Vamos a otro tema. La Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados finalmente votó a favor de declarar como irrenunciable el feriado del 17 de septiembre, del próximo viernes. 7 votos a favor, 6 en contra para este proyecto que busca decretar este feriado con ese carácter, porque ya es feriado aquel día, pero no es irrenunciable, a diferencia de lo que ocurre con el 18 y 19. La iniciativa, como decíamos, avanza entonces a discusión en sala, donde lo informará el diputado impulsor Gabriel Silver. El proyecto, eso sí, tiene una serie de exclusiones. Las empresas con menos de 49 trabajadores, por ejemplo, no estarían acogidas a esto. Los rubros de gastronomía, hotelería, turismo, entretención podrán abrir. Bueno, entonces, ¿a quiénes aplica? Principalmente a las grandes cadenas, supermercados y centros comerciales. El tiempo está en contra, eso sí, para que el Congreso despache esta iniciativa. Escuchemos al diputado Silver refiriéndose al tema. Lamentamos, de alguna manera, los argumentos por los cuales algunos colegas parlamentarios rechazaron el proyecto. Sentimos que el lobby del sector del retail, de los grandes supermercados, está desgraciadamente permeando la Cámara de Diputados, porque me parecía complejo el que algunos sostuvieran justamente que fueran lugares de turismo o que competían efectivamente con otros espacios de recreación, o que se pusiera en tela de juicio, en este caso, a las pymes, quienes son las más beneficiadas del punto de vista económico. Vamos a ir a otro tema, porque en el contexto del debate sobre nuestro sistema previsional, cuando un cuarto retiro está en discusión también en el Congreso, ayer la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, se refirió también a todo este proceso y al cambio que se llevaría adelante con una eventual reforma previsional. Dijo Cox que la reforma correcta sería la que establezca una institución alternativa al sistema actual, donde los chilenos puedan elegir si seguir en un sistema de AFP o bien buscar un camino alternativo. Lo planteó en un seminario organizado por la Universidad. Institución alternativa a los privados que manejen los ahorros, y que las personas elijan, si no les parece, si no tienen confianza en las AFP, que tengan una organización alternativa en la cual puedan poner no el aumento de la contribución, toda su contribución, que las administradoras de fondos sean efectivamente una alternativa. 8:15. Vamos a otro tema. Como les contábamos en los titulares, El Salvador se convirtió en el primer país en establecer el Bitcoin, esta criptomoneda,
como una moneda de curso legal, es decir, transversalmente utilizada, sin restricciones en el comercio establecido en ese país. La idea ha generado mucha controversia, también mucha sorpresa y curiosidad por saber por qué un pequeño país como este ha adoptado esta decisión respecto a una tecnología que todavía está estableciéndose. Vamos a ver en la siguiente nota más detalles de contexto respecto a este proceso que lleva adelante el país caribeño. En la costa suroeste de El Salvador, El Zonte es una especie de pueblo playero dormido. se encuentra una playa rocosa que ha atraído a surfistas de todo el mundo durante décadas. No es el tipo de lugar en el que se encontrarían resorts de lujo. Pero este pueblo costero de unos 3.000 habitantes inició una pequeña revolución financiera que tiene el potencial de reconfigurar la economía mundial. En los últimos años, un número cada vez mayor de habitantes del Zonte utiliza el Bitcoin como moneda principal para sus transacciones. Puedes pagar el seguro del auto o la matrícula del colegio y pueden pagar con Bitcoin. Michael Peterson es un estadounidense que lleva 8 años viviendo en el Zonte. Viajó aquí por primera vez como surfista en 2004. Ahora es el director de la Playa del Bitcoin, una iniciativa local apoyada por una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos. Dice que la iniciativa tiene un doble objetivo: desarrollo para la comunidad y promover el Bitcoin. Esto no es un negocio para mí, es algo que me hace perder dinero. Tengo un negocio en Estados Unidos que cubre mis necesidades, pero simplemente siento amor por la comunidad de aquí y tengo una creencia real de que el Bitcoin puede tener un impacto real en la vida de los que no tienen acceso a los bancos y de los que están en el peldaño más abajo de la escala económica. Peterson no es el único que apuesta porque el Bitcoin aliviará la pobreza endémica de El Salvador. Nayib Bukele, el presidente millennial de El Salvador, abogó con éxito por una ley que convierta a su país en el primero en adoptar la criptodivisa como moneda de curso legal. Venezuela lanzó hace 3 años una criptodivisa llamada Petro, que estaba respaldada por las reservas y recursos naturales del país. El caso de El Salvador es único, ya que es el primero en hacer del Bitcoin una moneda de uso legal. Aquí en México, por ejemplo, el Banco Central del país emitió una advertencia durante el verano diciendo que las criptodivisas plantean riesgos inherentes y que negociar con ellas no es legal bajo la actual ley. Esto significa que los bancos no pueden comerciar ni ofrecer ninguna transacción con ellas. Algunos propietarios de pequeños negocios en El Salvador, como este panadero que se gana la vida vendiendo sándwich en la calle, dice que les gusta el Bitcoin porque le da una alternativa para ganar dinero. Pues la mera verdad no lo sé. Realmente no es nada difícil comerciar con Bitcoin, nos cuenta. No muy lejos de allí, esta propietaria de una tortillería dice que prefiere el frío y duro efectivo. Bueno, eso es nuevo. Es algo nuevo y no tenemos suficiente información al respecto, nos cuenta. No es la única. Cientos de salvadoreños salieron recientemente a las calles para enviar un mensaje inequívoco sobre las criptodivisas. Venimos a convertir. Están tratando de transformar a todo el país en un casino donde los que pueden pagarlo, como la familia Bukele, pueden entrar y jugar, nos cuenta. El Salvador no es un casino. De vuelta en el Zonte, Peterson dice que la gente no debería ver el Bitcoin como una amenaza, sino como una oportunidad. Creo que lo entienden al revés. Esto es lo que el Bitcoin realmente soluciona. Bitcoin traerá estas oportunidades para los jóvenes, para que no sientan que van a Estados Unidos para alimentar a su familia. Pueden desarrollar un negocio exitoso aquí. Esto disuada a la gente de entrar a las bandas criminales, porque una gran razón por la que la gente entra es porque siente que no hay otras oportunidades para ellos. Sin embargo, advierte que la adopción del Bitcoin no significa que los problemas de El Salvador, como la pobreza y la violencia criminal, vayan a desaparecer de la noche a la mañana, pero espera que empodere a los que están en la parte inferior de la escala económica del país más pequeño de América Central. 8:21. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para profundizar en el tema que veíamos antes de ir a la pausa: la implementación del Bitcoin en El Salvador como moneda de curso legal. El contexto ya lo dábamos. Hay mucha curiosidad por lo que significa este paso y también por los efectos que puede tener. Estamos en contacto a esta hora con el CEO de Latam Tech Finance, Cristóbal Pereira. Cristóbal, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Feliz de estar acá. Cristóbal, ha generado mucha curiosidad lo que está ocurriendo en El Salvador por las características de este país, que es un país muy pobre, pequeño, tiene poco más de 6 millones de habitantes, con baja penetración de Internet y sin embargo se pone a la vanguardia, digamos, en el uso de las criptomonedas. ¿Qué significa que
el Bitcoin sea hoy día una moneda de curso legal en El Salvador? ¿Cuáles son las implicancias, Cristóbal? Bueno, de partida El Salvador, como bien lo mencionaba la nota, es complejo el escenario económico que tienen, pero en estricto rigor el presidente Nayib Bukele fue sorpresivo para todo el ecosistema, todo el mundo, cuando anuncia en junio pasado esta propuesta de ley, basándose en dos temas bastante simples para él. Uno es la inclusión financiera. Bitcoin permite, a través de un celular y una conexión a Internet, poder tener una billetera digital para poder recibir y enviar valor. Y ese mismo recibir y enviar valor es el segundo tema en el cual se basa, porque El Salvador vive principalmente de las remesas que le envían familiares que viven principalmente en Estados Unidos. 30% del PIB de El Salvador es por remesa. Sí. Y por medio de Bitcoin es posible enviar dinero a un costo bastante más bajo, que permita a las personas, obviamente, ahorrar en ese sentido. Entonces, esas son las dos principales razones de por qué el presidente lo hace. ¿Cuáles son las implicancias? La implicancia, la verdad, es que principalmente se toma a Bitcoin como una moneda de curso legal. Salvador es un país dolarizado hace más de 20 años, por ende no tiene una moneda propia. Implementar una segunda moneda alternativa como Bitcoin puede ser bastante más sencillo, pero como bien se mencionaba también en la misma nota, hay bastantes complejidades, sobre todo en materia educativa, que se tienen que empezar a trabajar hoy día con respecto a entender un poco más con respecto a Bitcoin. Sí, claro, y lo veíamos precisamente en la nota. Cristóbal, ahora hay muchas dudas, hay poco conocimiento también de cómo funciona el Bitcoin, pero uno ve el precio. Hoy día el Bitcoin está transándose más o menos en torno a los $50.000. ¿Cómo se logran hacer las transacciones efectivamente, sobre todo en comercios pequeños, con el Bitcoin? ¿Cómo se utiliza de manera bien efectiva? Y si nos puedes dar así algún ejemplo práctico del uso del Bitcoin para que su uso sea masivo, debe llegar a distintos niveles del comercio. Sí, los comercios hoy día tienen disponibles billeteras digitales que permiten poder recibir pagos en Bitcoin. ¿Cómo se utilizan? Por medio de celular principalmente, o POS disponible, donde a través de un código QR tú escaneas como cliente ese código QR y puedes hacer un pago instantáneo a través de una tecnología que se llama Lightning Network, o la red del rayo, por así decirlo, que son pagos instantáneos en Bitcoin. Muchas críticas se le hacen a Bitcoin con respecto a que Bitcoin es lento, que Bitcoin es caro, pero esta capa secundaria que se llama Lightning Network, que es una tecnología que funciona sobre Bitcoin, permite que estos pagos sean instantáneos. Eso permite que, obviamente, en los comercios uno pueda llegar, y como se vieron en videos ayer en redes sociales, Starbucks, Pizza Hut, McDonald's ya estén aceptando Bitcoin, y por medio de esta tecnología de Lightning Network una persona puede llegar a uno de estos locales en El Salvador, pedir pagar con Bitcoin, y en cosa de segundos el pago es implementado. Efectivamente, tú lo mencionaste, el precio de Bitcoin hoy día está en 50.000, estuvo en mayo a 65.000, estuvo en junio a 35.000, 30.000. Obviamente el Bitcoin es un tema bastante volátil en términos de su precio, obviamente. Y lo importante acá es entender, ¿no, Cristóbal? Hay un riesgo, efectivamente, pero hay que verlo de dos puntos de vista. Uno, en la ley Bitcoin que se implementó en El Salvador, el locatario, el que presta el servicio o el producto, tiene la opción de convertir automáticamente esos Bitcoin que recibe a dólares. El gobierno anunció ayer, el presidente Nayib Bukele anunció que tienen 550 Bitcoin que compraron durante los últimos días, las últimas semanas, y por ende permiten hacer el cambio automático por el gobierno. Entonces te recibes el pago en Bitcoin, pero en tu billetera digital aparece tu saldo en dólares, entonces el gobierno es quien te hace el cambio. Y si no, lo puedes recibir y mantener. Obviamente Bitcoin ha demostrado ser una reserva de valor. Hace un año atrás el precio de Bitcoin costaba menos de $10.000, hace 2 años atrás estaba por de los $20.000, y hemos visto cómo a lo largo del tiempo el precio de Bitcoin ha seguido aumentando en el precio, pero obviamente en un corto plazo es bastante volátil, como lo acabo de señalar anteriormente. En la nota también veíamos las protestas de algunos grupos, sobre todo de trabajadores, sindicales, algunos gremios que critican esta medida. Ven, por ejemplo, riesgos de que esto pueda incentivar el lavado de activos. ¿Es concreto eso? ¿Es cierto? ¿Qué otros riesgos asociados puede haber, además de la volatilidad que ya mencionábamos? Es súper interesante ese tema. Nosotros en nuestra unidad tenemos una academia, el Blockchain Academy Chile. Capacitamos a el Banco Agrícola, a sus trabajadores y sus clientes. El Banco Agrícola de El Salvador es el banco más grande, con aproximadamente 40% de las cuentas disponibles, cuentas corrientes. Y ellos
todos, la verdad, estaban bastante de partida sorprendidos con esta propuesta de ley cuando se lanza en junio y en cosa de tiempo récord, ayer, ¿cierto?, ya se implementó y está vigente. Sí. Obviamente habían desconocimiento y eso es transversal por bancos, trabajadores, totalmente la industria completa quedó ahí un poco como en shock, pero tomaron la rienda en el asunto y empezaron a entender un poco más con respecto a esto. Efectivamente hay protestas, pero principalmente diría yo es bastante por un tema de desconocimiento con respecto al manejo de Bitcoin, probablemente tal, al manejo de esta tecnología. Porque, como lo mencioné al principio, hay que entender de que Bitcoin es una tecnología que permite el poder hacer transferencias de valor a un costo bastante bajo. O sea, hoy día yo puedo hacer una transferencia de $100, $200, $1.000, $1 millón a un costo similar, $2, $3, que en el sistema financiero tradicional me pudiese costar, de acuerdo a la información que tiene el Banco Mundial, 7 a 12% el costo de la remesa. Claro. Con respecto a esa misma transferencia de valor y lo que tú mencionabas del lavado de activos, esto, otro de los beneficios de la tecnología es que es totalmente abierta y transparente. Ajá. Hay empresas de analítica, de análisis, que lo que hacen es meterse dentro de la tecnología, revisar todas las transacciones que hay y determinar cuáles son aquellas que están sujetas a algún tipo de ilícito. Y hay una empresa que se llama Chainalysis que anualmente emite un documento, un informe, que establece más o menos cuánto es el uso de Bitcoin como una red de lavado de activos. Y actualmente menos del 1% de las transacciones sobre la red de Bitcoin son catalogadas por ilícitos. Entonces es un tema que efectivamente estuvo vigente, pero hoy día ya con esta data que se entrega, la verdad es que no es cierto eso. Sí, y es una tecnología que está en desarrollo también, armando su propia institucionalidad. Lo de El Salvador hay que mirarlo en detalle también porque puede ser un buen experimento, digamos, de la implementación de esta medida a gran escala. Cristóbal, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Bien, 8:29, nos vamos, gracias por acompañarnos. Ya viene Conexión Global con Jacinta Molina. Que tengan buen día.